Podemos iniciar, doctor Giovanni. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Centro de Derecho Comparado y Procesal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia magistral de clausura del Diplomado en Justicia Electoral, que será impartida por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y que nos hablará de símbolos religiosos y derecho electoral. Bienvenido, querido magistrado de la Mata. Sabes que eres un ejemplo no solamente como juzgador, sino también como académico y como estupendo ser humano. Le cedo el uso de la palabra al maestro Edgar Caballero para que lea la síntesis curricular de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, doctor Giovanni. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral de clausura del Diplomado en Justicia Electoral que ofertó el Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Y bueno, todo un gran proyecto necesariamente necesita cerrar con broche de oro por todos los esfuerzos, tanto del cuerpo docente como de las personas que durante un mes estuvieron tomando clases y también por todo el equipo de la coordinación. Y creo que hoy el Centro de Estudios está de manteles largos con la presencia del magistrado Felipe de la Mata, que desde un punto de vista muy personal creo que es uno de los grandes impulsores de la transformación del entendimiento, no solamente del derecho electoral, sino de la forma en la cual los juzgadores tienen que estar siempre presentes en el ámbito académico. Mi reconocimiento personal por el gran trabajo que está realizando en la Escuela Judicial Electoral, pero sobre todo porque ya desde hace varios años ha tratado de acercar a todas las personas los grandes fallos y las decisiones que emite este tribunal en sus redes sociales, a través de infografías, a través de videos, y creo que esto nos habla de un juzgador con perspectiva humanista, pero sobre todo cercano a la realidad social y cercano a los grandes cambios del derecho. Creo que ahora haré la presentación formal. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular del magistrado y decir que él es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, título que obtuvo en 1995. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, 2001. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y cuenta con un doctorado en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho y tiene al menos otros 4 cursos más de gran relevancia en esta escuela de Toledo, en España. Dentro de sus actividades profesionales, decir que el magistrado fue secretario auxiliar de secretario proyectista de magistrado electoral regional, fue secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinador general de asesores del Tribunal, secretario general de acuerdos de Sala Superior y magistrado fundador de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Dentro de sus actividades docentes y académicas, es profesor de la Universidad Panamericana desde 1995 y en el 2010 le otorgaron la medalla Alfonso X el Sabio por 15 años de docencia en dicha institución. Tiene una gran cantidad de publicaciones, tanto en el Tribunal Electoral como en la prestigiosa editorial española Tirán Lublanch. Y bueno, me decir que podría estar por lo menos unos 30 minutos más leyendo la síntesis curricular del magistrado Felipe de la Mata, a quien de nueva cuenta agradezco la disposición de estar esta mañana con todas y con todos nosotros y ser esta persona que cierre con broche de oro nuestras actividades en el diplomado. Doctor Giovanni, muchas gracias por la oportunidad.
Adelante, magistrado, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, estimado Giovanni. Te agradezco mucho la invitación que me hiciste para esta conferencia en el centro. También al maestro Edgar al maestro Edgar Corso, le agradezco mucho la posibilidad de estar con este grupo y de verdad quiero tener una conferencia sobre una temática muy técnica, pero al mismo tiempo la tesis fundamental que les voy a tratar de demostrar es que la jurisprudencia electoral ha ido evolucionando desde su surgimiento. La jurisprudencia constitucional electoral en realidad surge en el año de 1996. Recuerden ustedes que antes de eso no existía un tribunal constitucional en materia electoral. El TRICOEL era un tribunal de lo contencioso electoral, era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Hoy día casi nos daría un patatús solo de imaginar que el órgano de impartir justicia fuera un órgano parte del Poder Ejecutivo y además de la Secretaría de Gobernación. Y no tenía prácticamente facultades, porque podía anular casillas, pero no podía anular elecciones. Después, el Tribunal Federal Electoral, extrañamente, a pesar de que ya era un órgano autónomo, pues no tenía facultades de control constitucional. La primera vez que nace el control constitucional en materia electoral fue justamente en 1996. Inclusive, antes de eso, la Constitución, específicamente el artículo 105 de la Constitución, decía que no podía haber acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. En 1996 esto cambia, ¿de acuerdo? Y se crea un tribunal que ya puede hacer control de constitucionalidad y posteriormente, casi de inmediato, pero posteriormente, de convencionalidad, ¿de acuerdo? Bueno, a lo largo de estos 25 años de jurisprudencia constitucional electoral se ve claramente, a mi juicio, una línea que en el tema de uso de símbolos religiosos ha ido de ser muy restrictiva a ser ahora una línea, digamos así, media. Es decir, donde se pondera las condiciones y circunstancias en las cuales aparecen los símbolos religiosos, el impacto que llegan a tener y por lo tanto la determinancia para efectos de la elección. Entonces, vamos a ver primero un marco general del tema y después vamos a ver varios casos prácticos, especialmente de los últimos años, ¿de acuerdo? Entonces, tengo preparada esta presentación. Si quieren ustedes, pues comenzamos con el tema inicial, que es el tema de separación iglesia y Estado de forma un tanto conceptual. Miren, le podemos seguir picando ahí donde dice qué significa el principio, ahí perfecto. Miren, fíjense ustedes, estimados alumnos y alumnas, que la separación entre las iglesias y el Estado en México es un principio constitucional. A ver, ¿por qué hago ese énfasis? Porque no en todos los países existe este principio de separación tan claro y contundente en la Constitución. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de poder salir al extranjero y hablar del tema de separación iglesia-Estado en México. Y bueno, una de las cuestiones que más me sorprende es que pues, los compañeros de otros países latinoamericanos pues dicen, de verdad, es tan separada la iglesia del Estado, ¿no? O las iglesias del Estado, y la respuesta es sí. Pocos son los casos de tal nivel de separación. Francia, México, algunos más. Hay prácticamente en muchos, bueno, no diría que en la mayoría, pero sí en muchos tribunales de nuestro mundo iberoamericano, las salas de corte están presididas por un crucifijo, por ejemplo. Eso es algo que jamás imaginaríamos, ¿no? En las escuelas públicas existen también elementos de culto que pueden ser desde clases de religión, lo cual es todavía más impactante, y por el otro lado, diversos símbolos religiosos. Sin embargo, en México nos hemos dado los mexicanos un régimen distinto, un régimen en el cual por un lado deberá correr la vida civil
y por el otro lado la vida religiosa. Y eso deriva justo de nuestra misma noción constitucional y sobre todo de nuestra historia. Claro que es, bueno, vamos a ir la siguiente, por favor. Todos sabemos, miren, todos sabemos que el Estado laico es en beneficio de todos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto del Estado laico? Lo vamos a ver en la jurisprudencia del tribunal. Pero el Estado laico es en beneficio de todos porque en el Estado deben caber todas las personas, de todas las religiones, o que no quieran tener religión. De alguna manera no es suficiente, o así se ha visto, la simple libertad de cultos, sino que inclusive tiene que ser, vamos a utilizar palabras millennial, un Estado pues friendly, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? En el cual el Estado mismo no propicie ni ayude a ninguna religión, que el Estado mismo no prohíba tampoco ninguna religión. Siempre se dice que fue en la Constitución del 57 donde comenzó esta forma y este punto de vista. De alguna manera es verdad. Sin embargo, la Constitución del 57 fue jurada ahí en Palacio Nacional. Recuerden ustedes, ahí está el lugar donde fue jurada y legislada la Constitución del 57, aunque me parece que no es, que sufrió un devastador incendio y entonces está restaurado, pero bueno, la Constitución del 57 es jurada cuando se es terminada ante un crucifijo, curiosamente. Y por otro lado, el contenido de las leyes de reforma no se encuentra incorporado en la Constitución del 57. De hecho, el prólogo de la Constitución del 57 comienza diciendo "en nombre de Dios", lo cual nos hace evidente que no se trataba, pero para nada, de una constitución jacobina. Eso fue progresar conforme fue avanzando el curso de la guerra de los 3 años, también llamada Guerra de Reforma, fue avanzando estas nociones de separación absoluta, total y restricta, ¿no? En torno al tema. Sin embargo, bueno, me parece que esto ya es un valor mexicano, un valor muy importante que se encuentra, es piedra angular del constitucionalismo mexicano, la separación Iglesia-Estado y, por lo tanto, la existencia de un Estado laico, de un Estado aconfesional. Esto es importante. La siguiente, por favor. Ahora, me parece que también decir que el principio de laicidad había sido neutral históricamente, también sería mentir. No. El principio de neutralidad religiosa ha ido evolucionando a su vez. Claro, si la Constitución del 57 no era tan radical, las leyes de reforma sí fueron radicales, pero bueno, sobre todo algunas. Y finalmente, las persecuciones religiosas del siglo XIX, pero en particular la del siglo XX, y particularmente también el contenido del artículo 130 de la Constitución, ha ido evidenciando que constitucionalmente, vamos a decirlo, el valor axiológico que se encontraba en la Constitución a su vez ha ido variando respecto del contenido. En un momento donde tenía un contenido fuertemente antirreligioso, y me parece que ahora ha evolucionado mucho gracias a las sentencias de los jueces constitucionales, pero también a la reforma de 1992, hacia un contenido de neutralidad, total neutralidad. El Estado no se mete con las iglesias, o al menos así debería ser, y por el otro lado, las iglesias no se meten con el Estado, o al menos así debería ser. ¿De acuerdo? Bien, ahorita nos damos cuenta que el contenido de este principio de laicidad pues se vuelve un verdadero derecho humano de neutralidad por parte del Estado, y esa es la circunstancia que debe esperar todas las personas. Por un lado, libertad de culto, pero por el otro lado, principio de separación entre las iglesias y el Estado. Y me parece que esto llegó para quedarse, porque efectivamente está protegido por los principios de no regresividad. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Miren, como vi sus caras, vi caras
muy jóvenes. Entonces seguramente no les tocó estudiar el artículo 130 de la Constitución que yo estudié. El artículo 130 de la Constitución que yo estudié era un artículo, una norma que difícilmente pasaría por más de un test de convencionalidad, ¿de acuerdo? Voy a decir algunas cosas de las que recuerdo. Por ejemplo, en el artículo 130 de la Constitución que yo estudié, no se reconocía personalidad jurídica a ninguna iglesia. Tampoco, por lo tanto, podían tener patrimonio, ni bien alguno, por supuesto, y por lo tanto tampoco podían administrar ni siquiera los bienes para su subsistencia. Ya no digamos los lugares en donde rendían culto, los de su mínima subsistencia. Estaba prohibido, y esto es algo casi diría demencial, porque evidentemente no se cumplía, pero bueno, estaba prohibido que se llevaran al aire libre cualquier tipo de actos de fe o profesiones de culto especialmente masivas. Y digo que no se cumplía, pues porque yo me acuerdo perfectamente también, repito, ya no me coso el primer hervor, de la llegada del Papa Juan Pablo II, me parece en el año 77, ¿no? Yo era un chavo chiquitito, pero mi madre me llevó justo a ver al padre, al Papa, en Insurgentes, me acuerdo muy bien, y me levantó para que yo viera al Papa, y etcétera, ¿de acuerdo? Pues si eso no era una manifestación de culto, ¿no? Y después de eso se hizo una gran valla humana entre Ciudad de México y Puebla. Imagínense, una valla ininterrumpida entre Ciudad de México y Puebla. Y después se hizo una gran misa, que en ese momento fue una de las grandes misas de la historia de la humanidad también. A ver, evidentemente no se estaba cumpliendo la Constitución, pero la Constitución decía que no se podía hacer ningún tipo de acto religioso fuera de los templos. Por otro lado, tampoco los ministros de culto ni miembros de la iglesia podían vestir como tales. No podían salir a la calle con sotana, no podían salir las monjitas pues con sus hábitos. Curiosamente, también no podían llevarse a cabo, por supuesto, ninguna persona que fuera parte de estas congregaciones religiosas podía votar. Y podríamos seguir, o sea, sí, obvio no podía ser votado, eso sigue estando como así en la Constitución. Sin embargo, no podía votar, es decir, por el hecho de ejercer un ministerio, tenían restringido este derecho humano que podría ser del núcleo básico. Todavía más, y podríamos seguir de verdad con las prohibiciones, porque ya suenan a cascos de caballos viejos, ¿no? Es decir, ya no pareciera que ese es el sentido social, ¿no? Ese sentido antirreligioso que derivó de la Guerra de los 3 años, ese sentido antirreligioso que después permeó durante la época cristera, ese sentido antirreligioso que estuvo de alguna manera en la redacción de la Constitución. Ahora pareciera que hay que, por un lado, conservar el principio efectivamente de separación iglesias-estado, es más, inclusive se ha consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución el principio de que somos una república laica. Hay ciertos elementos mínimos en una constitución. Algunos constitucionalistas piensan que ese núcleo básico no puede ser modificado. Podríamos platicar del tema, pero tendría que ser una conferencia paralela, ¿de acuerdo? Y ese mínimo nos dice que México es una república representativa, pero además dice que es laica, federal, etcétera. Laica. Es tan importante para el Estado esa laicidad que se encuentra en el origen mismo de la república. Pero eso no significa un principio de antirreligiosidad, sino el respeto, por un lado, a la libertad religiosa y por el otro, una clara neutralidad por parte del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a repasar el marco normativo, una vez que les he dicho, de forma muy general, lo que a mi juicio ha pasado con los principios constitucionales que evidentemente han tenido una interpretación histórica y que me parece que en mucho ha sido superada, en mucho por la nueva redacción de la Constitución, pero también es verdad
por el marco convencional. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente para ver el marco normativo que rige específicamente los temas electorales, para que ustedes vean cómo ha ido progresando la línea de jurisprudencia. Bueno, seguimos teniendo, si bien tenemos una base de libertad religiosa, también es verdad que sigue estando prohibido, perdón que lo diga, obvio, que esta libertad religiosa se convierte en el libertinaje de utilizar cualquier fórmula de expresión religiosa con fines de propaganda religiosa o actos de proselitismo, y eso está en la propia Constitución. También tenemos varias prohibiciones para los ministros de culto. Ya pueden votar los sacerdotes católicos, los presbíteros, o en su caso ministros de culto de otras congregaciones no católicas, también pueden votar, pero no pueden ser votados. Curiosamente, esto tampoco es contrario a lo que dice el derecho canónico, ¿eh? El derecho canónico también pide que los sacerdotes no sean votados, salvo que cuenten con una autorización especial, la que me parece que se concede casi de manera imposible. Pero bueno, en fin. El artículo 130 específicamente vuelve a ser más, no nada más diputados, mijo, y por lo tanto senadores, no. En general, ningún cargo público no pueden ser votados en ningún cargo público, ¿no? Y votados, pero tampoco cargos públicos. No podría ser el ministro del culto mañana secretario de Estado, ¿de acuerdo? Y fíjense, tampoco pueden formar parte de partidos políticos. Recuerden ustedes que ya existió, me parece que hacia 1910, un partido católico mexicano, ¿de acuerdo? Eso ya no puede existir. La siguiente, por favor. Miren, tenemos aquí el contexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la que también llamamos la LEGIPE. Vamos a ver las prohibiciones que se encuentran, ¿de acuerdo? Bueno, obvio, perdón que lo diga, esto es obvio, si hay neutralidad, pues los ministros de culto ni las iglesias pueden, pues, financiar a las organizaciones religiosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, tampoco deben abstenerse de utilizar símbolos religiosos en cualquier tipo de propaganda. Esto es muy importante. No pueden utilizar ningún tipo de símbolo religioso durante la propaganda. Vamos a ver cómo se ha interpretado, porque esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿de acuerdo? O mejor dicho, se ha ido contextualizando. Por otro lado, el tema específicamente de que sean los ministros los ministros de culto o las iglesias no pueden de ninguna manera apoyar a candidatos políticos, de partidos políticos, ¿de acuerdo? No pueden tampoco decir no voten por o sí voten por tal. No pueden tampoco decir o establecer fórmulas genéricas para promover aportaciones económicas a favor de los partidos, porque, repito, el principio de laicidad aplicado en electoral lleva hacia la neutralidad. El Estado no debe meterse con las iglesias de forma específica y las iglesias no deben meterse tampoco en las fórmulas del Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Y también tenemos prohibiciones en la Ley de Asociaciones Religiosas, y estas, vamos a decirlo, son todavía más sancionables, porque justo se encuentran en la misma sanciones específicas a los ministros de culto y a las iglesias que rompan las prohibiciones que se encuentran tanto en la Constitución como en la ley correspondiente. Vean ustedes cómo también aquí nos dice que los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos, pero dice, salvo que se separen con 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decirlo así, nos debe quedar esto claro. Esto es un tema de interpretación, porque en el caso de las iglesias, de la Iglesia Católica, un sacerdote, una vez que es ungido, no puede dejar de ser sacerdote. Puede dejar de ejercer el ministerio, pero no puede dejar de ser sacerdote. En cambio, en los ministerios de las iglesias evangélicas y otras iglesias cristianas,
o parecidas, vamos a decirlo, pues el ministerio es una circunstancia que tiene que ver con que cada persona pues utilice su tiempo. No se ve tanto como un sacramento. Entonces, sí ha tenido problemas de interpretación este plazo de 5 años. Sí lo ha tenido, ¿de acuerdo? Bueno, y por supuesto está la prohibición en torno al artículo 29, que es de que un acto religioso no puede convertirse en un acto de carácter político. Bueno, ahora vamos a revisar la jurisprudencia del tribunal, la que está vigente. Bueno, aquí esta es una de las jurisprudencias piedra angular también de la interpretación de este principio de laicidad en materia electoral. ¿De acuerdo? A ver, fíjense cómo dice, la laicidad implica neutralidad o imparcialidad. Eso es lo que se le debe exigir a los partidos políticos, a los candidatos y a las iglesias, y por supuesto al Estado. Pero fíjense, esta jurisprudencia me parece muy buena porque es una jurisprudencia ya moderna, porque fíjense más lo que dice, mas no conlleva una noción de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo. ¿De acuerdo? La propia jurisprudencia electoral desde el año 2010 dice, la laicidad es neutralidad, pero no es rechazo. No, la interpretación no debe ser jacobina, ¿de acuerdo? El ejercicio de derechos debe ser importante, pero claro, basados en la neutralidad y la imparcialidad. Y la jurisprudencia sigue diciendo, se prohíbe el uso de alusiones religiosas de manera directa o indirecta en la propaganda electoral y deben dejarse de usar. Miren, la siguiente. Miren, inclusive, como las prohibiciones que se encuentran tanto en la Constitución y en la ley solamente hablan de partidos políticos, la jurisprudencia ha tenido que evolucionar y ha abierto también a candidatos independientes. De esta manera, ya estas prohibiciones que por otro lado, esta prohibición pues deriva del análisis sistemático tanto de la Constitución como de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que la jurisprudencia lo ha ampliado también a candidatos independientes. La siguiente, por favor. Bien. La jurisprudencia también ha sido clara. No debemos tampoco hacer menos la posibilidad de que un electorado sea persuadido por sus convicciones morales o religiosas. Entonces, justamente la jurisprudencia también ha establecido que se tiene que garantizar la libre participación de la ciudadanía en un proceso electoral y que no deben existir este tipo de persuasiones religiosas o coacción moral. Yo creo que ahora mucho menos, ya es otra generación, ya son otras costumbres. México cada día baja, en general, todas las iglesias, en el último censo lo hemos visto, todas las iglesias están bajando, bueno, especialmente la iglesia católica está bajando en torno a sus creyentes, pero en general todas las iglesias, y lo que está aumentando es el número de no creyentes. Sin embargo, en el México rural, en el México profundo, probablemente la persuasión que tenga un sacerdote o una monjita que sea muy querida o un presbítero de alguna otra congregación religiosa, evangélica quizá, pues muy probablemente sea muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, sí que nos debe quedar claro que podemos estar en materia electoral ante la eventualidad de que se haya llevado a cabo una persuasión religiosa y que esto haya afectado de forma trascendente y grave el sentido del voto. Ahorita platicaré más del tema. La siguiente. Ahora, no sé por qué, pero luego se ven cosas chistosas, ¿no? O sea, nos hacen valer, por ejemplo, esto, ¿no? Pues obviamente la limitación que se encontraba en el COFIT y que ahora se encuentra en la LEGIPE respecto a que en torno al ejercicio del Ministerio de Culto Religioso, sin que pueda, digamos, estar específicamente afectando los procesos electorales, pues evidentemente que es constitucional, pues ya acabamos de ver que se encuentra en la propia Constitución, ¿no? Entonces, no nos debe quedar duda que esto es constitucional, pero además la jurisprudencia ya lo ha dicho. Bueno, ahora,
Vamos a la siguiente. Vamos a ver varios casos y vamos a tratar de demostrar cómo la línea jurisprudencial del tribunal ha ido siendo evolutiva y progresiva. De ser muy restrictiva, ha pasado a un punto que yo no diría liberal, pero de alguna manera aumenta la libertad, ¿no? Hay dos cuestiones que se pueden pedir en torno a símbolos religiosos. A ver, la primera, una sanción administrativa de corte económico, ¿no? Este cura dijo tal cosa, múltalo. Este candidato utilizó esta propaganda, habla del conocimiento de todo el mundo y aquí puede ser que multes al partido, multes al candidato, multes al dirigente, pero también para la nulidad de la elección. Es decir, históricamente también, por el rompimiento del principio de separación Iglesia-Estado, se han anulado varias elecciones, ¿de acuerdo? Platicaré algunos de los casos. También es verdad que no es, la nulidad por esta razón tampoco es tan frecuente, pero sí que es muy, muy impactante, lo vamos a decir de alguna manera, porque pues es algo que no debería suceder. Bueno, entonces, como les dije, la tesis de la conferencia es ver cómo la línea de jurisprudencia ha evolucionado de manera progresiva junto con la Constitución y me parece que de alguna manera también con el sentido social. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a ver algunos casos que han sido estrictos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, específicamente, como les decía hace unos momentos, se estableció una jurisprudencia que ya no está en vigor, donde decía, no se hagan bolas, la inclusión de propaganda religiosa siempre es grave. Claro, esta jurisprudencia hacía que si había cualquier cosa de propaganda religiosa, se anulara la elección. Es que claro, si la jurisprudencia te dice que siempre será grave y puede llevar a la coacción moral de los ciudadanos, pues si siempre es grave, por lo tanto, podría pensarse que también es determinante para el resultado, porque se ha trastocado de forma objetiva un principio social. Pero es así. A ver, yo me pregunto, si encontramos vamos a poner un caso típico, la foto del candidato con la Virgen de Guadalupe o con San Juditas. ¿Estamos seguros que esa foto va a anular la elección? Si hay distancia entre el primero y el segundo lugar, digamos de 30 puntos, y pensamos que la foto no circuló, o no sabemos si la hizo él o la hizo otra persona, no sabemos si él se la sacó, no sabemos si inclusive alguno de sus enemigos políticos lo hizo. ¿Sí? ¿Siempre es grave para efectos electorales? Bueno, vamos a la siguiente. Miren, este es un caso histórico. Se anuló en algún momento una diputación federal en Zamora. ¿Por qué se anuló? Bueno, pues Zamora pues justamente es parte del Bajío, es un lugar de mucha fe, ahí se encuentra una de las iglesias más importantes del país, me parece que está justo consagrada la iglesia a la Virgen de Guadalupe, y justo se empezó a circular un folleto con cuestiones religiosas. Pero fíjense, aquí, por parte de un partido político, si recuerdo bien, era un candidato que se sacó la foto con la Virgencita de Guadalupe, si recuerdo bien, ¿no? Bueno, ojo, pero fíjense, la distancia entre primero y segundo lugar era menos del 1%. La elección estaba completamente empatada. ¿Qué hizo la sala? Anular, ¿de acuerdo? Anuló la elección por violación al principio de laicidad, pero claro, la elección estaba empatada. Vamos a la siguiente. Pensó, vamos a decirlo así, que podía presumirse que sin esa propaganda religiosa, en ese contexto social, además, muy probablemente el candidato ganador no habría ganado. Ahora, también
se anuló. Otro caso histórico fue el de la nulidad de la elección de Tepozotlán, donde justamente se anuló se anuló la elección porque se constató que existían dípticos con símbolos religiosos, la imagen de la cruz específicamente, porque decían, hemos estado construyendo una iglesia, ¿no? El candidato decía eso. Y bueno, pues evidentemente se anuló la elección también. Le volvemos a oprimir, por favor. Un caso muy sonado fue en el cual al anterior vocero de la Arquidiócesis Primada de México se le sancionó justamente por digamos así, hacer expresiones negativas en torno al gobierno y en torno a las elecciones. Y lo que hizo la Sala Superior fue prohibírselo, obvio, y después dar vista a gobernación, porque si bien el ilícito lo puede establecer el tribunal no sanciona a los ministros de culto, sino lo que hace es dar vista a gobernación para que sea gobernación, en términos de su competencia, la que en su caso establezca la sanción correspondiente. Bien, vamos a la siguiente. Otro caso histórico fue el de Yurecuaro, Michoacán. Recuerden ustedes, Michoacán es una tierra justamente con una gran circunstancia religiosa que puede llevar a la corrupción o un efecto corruptor por parte de ideas religiosas. Bueno, un candidato Famisa en Yurecuaro, acompañado justamente de su equipo de campaña y de toda su planilla, y para mala suerte de él, lo digo en esos términos, ganó la elección. Y es que otra vez estábamos ante un caso en el cual la elección estaba prácticamente empatada, y eso fue importante también. La siguiente. Aquí, otra vez, la sala, en 2011, sancionó justamente al sacerdote que solicitara por los candidatos ganadores que terminarían siendo ganadores de la planilla y pidió, por lo tanto, razonar el voto, pues evidentemente en su favor. Y esto trajo justo la sanción del sacerdote correspondiente y la nulidad de la elección. Bueno, aquí podemos ir viendo cómo la sala históricamente ha tenido un criterio restrictivo, ¿de acuerdo? Muy restrictivo. Sin embargo, me parece que el criterio ha ido evolucionando. Vamos a la siguiente. No es criterio ampliado, es más bien criterio evolucionado, ¿no? Es decir, un criterio que claramente ha evolucionado. ¿Y por qué ha evolucionado? Primero, por el contexto constitucional de la reforma de 1992, pero lo más importante, sí tiene que ver también con el marco de convencionalidad. Evidentemente, esta separación iglesia-estado antirreligiosa y anticlerical no podría pasar test alguno de proporcionalidad. Cosa diferente, un criterio de neutralidad religiosa. Cosa diferente, un criterio en el cual, existiendo libertad religiosa, esta no puede afectar las elecciones ni la vida pública. ¿De acuerdo? El contenido específico de este derecho humano ha ido variando. ¿De acuerdo? Y esto se nota en la jurisprudencia electoral. Vamos a la siguiente. Miren, la comida del mole prieto fue un caso que me tocó resolver en la sala especializada. A ver, se trata de un municipio en Tlaxcala, Santa Ana Chautempan, donde el gran festejo de la población es el domingo de Pascua. Y lo que hacen es, se junta toda la población fuera de la iglesia y comen este mole que se llama mole prieto, que ha de ser muy bueno porque todo el mundo va y por muchos años han ido. Y es un tema donde culturalmente es la gran fiesta del pueblo. Entonces, el candidato a una diputación federal llegó,
se sentó y se comió el mole prieto. Entonces, la pregunta era si debíamos o no sancionar solo por la asistencia el domingo de Pascua a una persona a comer mole, en el contexto de una festividad religiosa. Bueno, vamos a establecer que la sala especializada en su momento dijo que se trataba de un contexto cultural y social. Es decir, que si esta persona se presentaba afuera de la iglesia y era justo en un contexto de que era la fiesta del pueblo y que no hizo uso de la voz, no llamó al voto, el cura no dijo, voten por el que está aquí comiendo con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, no venía al caso sancionar a el diputado correspondiente, porque lo único que hizo fue participar en una tradición de su pueblo, de su propio pueblo. La siguiente. Ahora, miren, como les había dicho, hemos tenido varios casos en los cuales, vamos a decirlo, el punto de referencia es cuando se separó de su ministerio, y normalmente es en referencia con los pastores evangélicos, porque con los curas católicos es bastante más complicado que esto suceda, ¿de acuerdo? Sin embargo, el tema es que cuando alguien deja de ser ministro del culto, la pregunta es si la prohibición que existe respecto a ser votado, donde se pide 5 años para que puedas ser votado, 5 años de separación, también implica que tú no puedas saber de ningún tipo de hacer proselitismo, en pocas palabras. Y lo interesante es que aquí la sala dijo no. La interpretación de la prohibición tiene que ser estricta, no puede ser por analogía. Entonces, si un pastor protestante o un cura católico que ha dejado de ser cura o pastor ha tomado la decisión, digamos, de separarse de su ministerio y ahora está hablando de temas proselitistas, si ya se ha separado, ¿de acuerdo? No se vulneran los principios constitucionales. Esto es interesante. Va a ser todavía más interesante cuando tengamos otro caso así, porque este tipo de asuntos puede ser bastante debatible. La siguiente. Ahora, hemos tenido una serie de casos como este, y lo digo así, que son una serie de casos porque es así. Son candidatos que se sacan fotografías, por ejemplo, con la iglesia, por ejemplo, con la catedral. Y entonces la sala lo que ha dicho usualmente es que si se trata, por ejemplo, de identidad, a ver, me acuerdo de un candidato, si recuerdo bien, era un candidato a alcalde de Morelia, que se sacó la fotografía con la catedral. No es que quisiera él presumir su fe católica, no es que quisiera él tampoco pues cargar la cruz, ni sacar a la virgencita. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Sacarse la foto con el emblema de su ciudad. Entonces, en ese momento, igual que en este caso, la sala lo que dijo es que hay que analizar social y culturalmente la propaganda correspondiente para saber si se trata de un caso de propaganda electoral con símbolos religiosos o solamente hay presencia de ese tipo de elementos, ¿no? Pero bueno, la siguiente, por favor. Este caso fue interesante porque aunque parezca lejano, alguien hizo valer la nulidad de la elección específicamente por la utilización de este símbolo que seguramente todos lo hemos visto, que es el de los ojos de Dios. Me parece que sí es, de alguna manera alguien podría decir que es una cruz. Y entonces la pregunta es si esto es o no. La pregunta es si esto es o no un símbolo religioso para efectos de nulidad de la elección y en su caso también para efectos de sanción. Y lo que la sala terminó diciendo es
que era un símbolo que debía analizarse desde la perspectiva cultural de la etnia huichola, ¿de acuerdo? Específicamente en el contexto de las artesanías que elaboran y de alguna manera parte del patrimonio cultural nayarita. Y en ese contexto se le quitó específicamente el contenido religioso, que en todo caso me parece también podría verse solo desde una perspectiva indirecta. Vamos a la siguiente. Bien, este caso es parecido al que les platicaba de Morelia, ¿de acuerdo? Un candidato se saca la foto con la iglesia, ¿no? Ahí está la foto. Ahora vamos a lo siguiente, por favor. Miren. Y justamente, pues habla de, ¿no? Se saca la foto y dice, aquí estoy en la iglesia, ¿no? Bueno, y aquí lo que dijo la sala superior es justamente una fórmula que es, no utilizó símbolos religiosos, sino que más bien utilizó una referencia geográfica y utilizó el punto dentro de su comunidad de un monumento histórico, por lo que no se había violado el principio de laicidad, ¿no? La siguiente, por favor. Miren. Sí, la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos también otro caso en el cual justamente va una candidata, pero fíjense ustedes, esto es algo parecido a lo que pasa con la Pasión de Iztapalapa. Es la significación de la vida de Cristo, pero en el contexto de que también es una significación del pueblo, de la comunidad. Y justamente lo que hizo la candidata, no hizo ningún tipo de llamado al voto, no hizo tampoco ningún tipo de construcción específica, simple y sencillamente agradeció la invitación y en su caso lo que hizo fue contribuir a la escenificación correspondiente. La siguiente. Y en ese contexto, derivado del discurso, derivado de lo que hizo y que todo estaba grabado, se pudo determinar que la candidata no utilizó símbolos religiosos con fines proselitistas y que justamente no era sancionable su sola asistencia a un acto pues, de vida social de la comunidad correspondiente. Bien, la siguiente. Estas son más complicadas siempre. Les voy a decir por qué son más complicadas. Primero porque nunca sabes quién las hizo. Y todo el mundo dice, yo no fui. Entonces, la atribución de responsabilidad siempre es difícil. Sin embargo, específicamente respecto de este acto de campaña, era relativamente fácil la determinación, me parece, porque no era, si ustedes ven la cruz, dicen, Dios, ahí hay una cruz, sí, pero ya vieron que no es propiamente la cruz, sino lo que sale es la catedral. Y era el punto geográfico y decía, ahí nos vemos con el candidato en tal punto geográfico, es decir, ahí donde ustedes saben, ¿de acuerdo? Ahora, en todo caso, bueno, ¿qué hizo la sala? La siguiente. Después, hemos también tenido casos en los cuales, por ejemplo, pues aparece Miguel Hidalgo y lleva el estandarte y nos dicen, es que hay que anular la elección porque está el estandarte, ¿de acuerdo? Y lo que ha dicho la sala justamente es que este tipo de cuestiones no son sancionables. A ver, vamos a decirlo, está el cura Hidalgo y el estandarte, pues pareciera que más bien es una referencia histórica, una connotación histórica justamente al personaje de Hidalgo y a un contexto específico de lo que hizo. Y, por ejemplo, el uso de la catedral anterior, igual que en otros casos, se utiliza en un contexto cultural, pero en este caso es más, porque lo que está haciendo es llamar a la ciudadanía a que se vean en un lugar y está tratando de identificar específicamente el lugar donde se van a ver. La siguiente. Miren. Si ustedes se han dado cuenta, me parece que hay elementos suficientes para evidenciar que la sala ha pasado de un criterio que podría considerarse muy restrictivo, a ratos inclusive anticlerical, a un concepto, digamos, moderno de neutralidad religiosa y por lo tanto de Estado laico, donde se valore el contexto cultural, el contexto
digamos, de la propaganda, cómo se utilizó, de qué manera afectó la elección y si esto fue grave y determinante dependiendo de las circunstancias del caso. ¿De acuerdo? Me parece que con esto ya tienen ustedes una idea general y por supuesto si alguien quiere hacer preguntas, vamos a, creo que todavía se le puede explicar un poquito, ¿no? Para invitarlos a que me sigan a mis redes. Bueno, ahí está. Sí, creo que, bueno, exacto, ¿no? Aquí le pongo algunas conclusiones. Es fundamental justamente el principio de separación iglesia-estado. En el estado tenemos que caber todos. Sin embargo, hemos ido pasando de un principio de anticlericalismo hacia uno de protección de derechos humanos, donde específicamente las prohibiciones correspondientes tendrán que actualizarse si ha existido una verdadera influencia en la ciudadanía que se afecte la libertad en la emisión del sufragio. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que analizar el caso. La siguiente. Bueno, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en lo que ustedes gusten, y por supuesto quedo a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, magistrado. Entonces, comenzamos nuestra ronda de preguntas. Ya veo a dos personas que tienen la mano virtual levantada. Y entonces, magistrado, ¿le parece bien si formulamos las preguntas en bloque? Sí, está muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con un bloque de dos personas y le voy a dar entonces la palabra a Kenty Morales y a Loli Cano. Adelante, Kenty. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, buen día, magistrado. Un gusto saludarle. De la exposición con que nos ilustra, yo observo que queda un espacio gris entre la figura de, por ejemplo, los candidatos, de que en el ejercicio de su libertad de culto, ellos asisten a eventos, pero por otro lado tienen el carácter de candidatos. Entiendo que el contexto hace la diferencia, pero sigue quedando como esa ambigüedad, ¿no? De en qué momento puedes decir que está ejerciendo su libertad y en qué momento se quita la investidura de candidato o de figura pública. Sí, entiendo bien esa parte. Muy bien. Ahora le doy la palabra a Loli. Gracias, doctor, y gracias, magistrado. Siempre es un gusto escucharle. Pues la verdad mi pregunta va más encaminada a cómo se manejan estas situaciones en contextos de comunidades indígenas, donde sabemos que a veces el punto de vista teológico realmente juega un papel diferente y muchas veces preponderante en la vida de estas personas. Muchas veces sabemos que va estrictamente ligado a su identidad comunitaria. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo funciona en contextos indígenas? Gracias. Se acaba de sumar una persona más, Miguel Nieves. Si le parece bien, hacemos un bloque de 3 preguntas. Miguel, adelante. ¿Tu micro, Miguel? Creo que tiene problemas con el micro. ¿Podemos empezar con esas dos, magistrado? Sí, con gusto. A ver, la primera es, efectivamente, es el contexto. El problema que nos generó el racionalismo en el siglo XVIII es que pensaban digamos, los juristas de la época, que todas las conductas humanas se podían abstraer de tal manera que se pudiera establecer principios generales a través de leyes específicas que cumplieran la posibilidad de determinar una norma para toda conducta humana. La verdad es que si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad es que esto es imposible. Los jueces y los abogados tenemos que partir del caso. Todo estará en el contexto y en el caso, ¿no? Si eres un candidato en la colonia Narvarte y sales con tu crucifijo y con
vamos a decirlo así, con tu Virgencita de Guadalupe, y estás llamando a no votar por los partidos que están a favor del aborto, y llamando al contrario, diciendo que la Virgen te apoya, pues en una de esas casi segurito se te va a anular la elección si es que ganas, ¿de acuerdo? Pero depende también del contexto y circunstancias. Si te sacas una fotografía con la Catedral de Morelia, porque vas para alcalde de Morelia, ¿vas a anular la elección? Cuando hay 10 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar, por ejemplo. Es decir, tenemos que ponderar el caso, los principios constitucionales en relación con el caso concreto. De otra manera, la verdad es que todo lo demás pues es un rollito, ¿no? Bueno, en torno al tema de indígenas y de indígenas, diría que aquí también me parece que la línea de jurisprudencia de la Sala Superior ha ido evolucionando. Antiguamente, antiguamente significa hace 25 años, no tan antiguo, pero bueno, antiguamente en la Sala Superior se decía sí hay capacidad de autonomía, vamos a decirlo, de las comunidades indígenas, inclusive esto fue anterior a la existencia del artículo 2 de la Constitución, sí hay una autonomía jurídica para la elección por sistemas normativos internos por parte de los pueblos y comunidades indígenas, y en el pero venía el tema, porque decía, pero se van a sujetar a la Constitución, básicos constitucionales, pero los pasaban por la mira, o sea, ¿te ajustas o te anulo? Claro, había cosas que eran muy razonables, ¿no? Por ejemplo, comunidades donde no dejaban votar a las mujeres, ¿no? Sin embargo, me parece que en los últimos años la jurisprudencia del tribunal ha ido ampliando el tema de los derechos de los pueblos y comunidades, inclusive permitiendo que ocasionalmente se haga un acto que pudiera no ser, claro para el estándar occidental como un acto lícito, y sin embargo esto se lleva en el contexto de la cosmovisión específica del pueblo o comunidad. Me parece que hoy día la sala superior específicamente, pero también las salas regionales, están siendo bastante más progresistas en el sentido de que tratan de permitir que los pueblos y comunidades indígenas vivan de la manera que quieran vivir, y solo si de verdad hay una violación grave, muy grave, ¿no? Llevar a cabo la nulidad de la elección correspondiente por sistemas normativos internos. Y si se anula, antes de la nulidad tratar, o poco después, tratar de que sea la propia comunidad la que resuelve el conflicto. Es decir, que entre ellos se pongan de acuerdo, ¿no? Eso es lo que yo podría decirles específicamente. Me parece que en ese sentido, otra vez es el contexto de la fórmula, pero todavía es más liberal en el tema, digamos, de los pueblos y comunidades. Lo que yo he visto en la práctica es, si nosotros anulamos una elección de sistemas normativos internos, hay muchas posibilidades. La bonita es que la cumplan, ¿no? Se anula, eligen otro y son felices. La que seguramente va a pasar, todo el mundo va a estar enojado y los que perdieron van a meter en líos a la planilla que anuló. Y puede haber hasta muertos en la comunidad. Y se puede trastocar la vida de la comunidad. Y todavía peor, porque si por alguna razón algún organismo del centro del Estado, ya no se diga del centro del país, del centro del Estado tiene que intervenir, se le ve como ajeno, como pernicioso, ¿no? Entonces, en pocas palabras, me parece que sí ha ido progresando la visión de la sala hacia una visión tratando de respetar la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, me parece en ese sentido que inclusive hay algunos precedentes en torno a mayordomías, y donde inclusive las mayordomías forman parte de los sistemas normativos internos para efectos del tequio. Entonces, pues vamos a decirlo así, se ha liberalizado esta cuestión. Sin embargo, no quiero decir que nunca pudiera anularse una elección indígena por estos temas, no.
No, la verdad no. Así como tampoco declararse nula siempre, hay que analizar el contexto del expediente. Muchas gracias, magistrado. Hay una pregunta más, y por cuestión de tiempo pienso que con esta podríamos cerrar. La pregunta la formula Miguel Nieves, tiene por ahí algún problemita con su micrófono, pero me voy a permitir leerla. Magistrado, ¿usted cree que en un contexto de apertura y modernidad exista la posibilidad en algún momento de que se cree un partido cristiano católico como pasa en países de Europa, o cree que sigue imperando el esquema liberal del siglo XIX? Evidentemente ya el esquema liberal del siglo XIX de alguna manera ha sido superado. No el de la Constitución del 57, porque repito, hay que leer la Constitución del 57. No era para nada una constitución jacobina, era de alguna manera razonable. No así, de alguna manera también, las leyes, algunas de las leyes de reforma donde se inicia la persecución religiosa, que además pues terminó siendo terrible a principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Mire, yo le diría algo. Estamos muy bien en los términos, digamos, convencionales que estamos ahora. No interpretando de forma anticlerical ningún tipo de ley, pero tampoco a favor de ningún partido. Es verdad que en otros países hay partidos católicos, pero nosotros hemos decidido que esa no es nuestra forma, nuestra historia nos lo ha demostrado. Estamos bien. Y además esto pasa en el marco convencional del derecho comunitario americano. Entonces, le soy sincero, yo no sé qué pase dentro de 300 años, dentro de 200 años, pero por lo pronto me parece que este marco es razonable, es adecuado con el marco convencional y lo más importante, tiene el espíritu de esta nueva sociedad que estamos viviendo. Y yo creo que eso también está bien. Hoy día creo que las iglesias en general pues tienen el problema real de que más bien la gente ya no tiene fe, ¿no? Es decir, cada día van perdiendo y perdiendo adeptos, no una, todas, pero bueno, más la Iglesia Católica, evidentemente. Entonces, soy sincero, también es verdad que en esta nueva sociedad el peso, por lo menos en los distritos urbanos, de las congregaciones es menor en relación con lo que existe en otros tipos de distritos. En fin, esto es lo que yo podría decir. Es un contexto cultural, pero a mí lo que más me preocuparía sería que se pase el estándar del derecho comunitario americano, ¿no? Yo con esto pues daría por terminada mi conferencia. Les quiero agradecer de nuevo a mi querido amigo don Giovanni Figueroa y por supuesto al maestro Edgar Corso. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, magistrado, el agradecimiento es de parte de todas y de todos nosotros que conformamos el equipo del Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional, y decirle a los jóvenes estudiantes de Derecho que sigan las redes sociales del magistrado. Estoy proyectando su Twitter, pero también tiene Facebook, tiene no recuerdo si tiene TikTok, magistrado. Tengo también Instagram y TikTok. Instagram y TikTok. Que sigan sus redes sociales y que bueno, que estudien las sentencias a partir de esta dinámica que nos propone el magistrado. Si ustedes observaron, con un lenguaje bastante claro, bastante entendible, porque creo que el derecho no tiene que ser tan formal. Ese es mi punto de vista. Terminaríamos dándole la palabra al doctor Giovanni Figueroa para que haga el agradecimiento de parte de las personas que conformamos el centro y que declare la clausura de nuestro diplomado. Muchísimas gracias al maestro Edgar Caballero, muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata. Creo que con la primera parte de tu conferencia, magistrado, fue inevitable que dejara de recordar mucho de lo que escribí o algunas de las cosas que escribí, ¿sí?, en los primeros años del año 2000, cuando en mi tesis de licenciatura, recuerdo, hice un análisis comparativo entre la regulación previa a 1992 en materia religiosa y aquella que finalmente quedó plasmada en aquella emblemática, novedosa incluso podríamos llamar,
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En esta conferencia creo que se han sintetizado, y eso es algo que quiero resaltar, se han sintetizado años de jurisprudencia electoral en materia de símbolos religiosos. Mostrando la evolución del razonamiento jurídico, hoy podemos saber, a partir de esta conferencia, ¿sí?, cuál es la jurisprudencia que podemos llamar emblemática en relación con este tema. Además, creo que algo que también hay que destacar de la intervención del magistrado Felipe de la Mata es que a lo largo de estos minutos ha logrado destacar en breve tiempo, pero además con gran claridad, los puntos centrales que definen el desafío de un Estado laico en nuestro tiempo. ¿Y qué decir de algunos datos, magistrado, que nos compartiste, incluso de tipo gastronómico, como el del mole de negro o el del ojo de Dios, huichol, que representa los 4 puntos cardinales? Y me hiciste recordar, desde luego, a mi entidad federativa. Por eso y por muchas otras cosas que quisiera resaltar de tu extraordinaria, de tu estupenda intervención, a nombre del Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional, le damos las gracias al magistrado por hacernos ver el enorme esfuerzo intelectual que implica pensar el tema de laicidad en una sociedad tradicionalmente religiosa y en un Estado celosamente laico. Muchísimas gracias, magistrado, y sabes que siempre tendrás las puertas abiertas de este Centro de Estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos, fue un gran gusto y un honor sin duda. Hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos que nos siguieron en esta transmisión de la conferencia magistral del magistrado Felipe de la Mata en vivo, con la cual cerramos formalmente las actividades académicas del Diplomado en Justicia Electoral. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.